En un toque de Romero ya terminamos de contar votos, y es que este sábado, y después de 5 días de una gran incertidumbre, los grandes medios de comunicación estadounidenses han proyectado a Joe Biden como el nuevo presidente electo de ese país norteamericano. El candidato demócrata consiguió los votos suficientes para ser proclamado mandatario después de un intenso conteo que generó grandes dudas y que hoy sigue presentando disputas en algunos estados. El presidente Donald Trump aún no ha reconocido la derrota y ha insistido en que ha sufrido un gran fraude orquestado por los demócratas y los medios de comunicación. Incluso ha sugerido que permanecerá en el despacho oval sin importar los resultados de la elección. La pelea está lejos de terminar. Lo que sí está cerca de terminar, o al menos eso parece, es la espera por la vacuna contra el COVID-19, ya que esta semana el laboratorio Pfizer anunció una efectividad del 90% de una de sus candidatas a vacunas y espera ahora una aprobación de emergencia para el uso de esta en el Reino Unido, a la que se sumaría la desarrollada por la Universidad de Oxford. Ante este panorama, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, anunció que la vacunación en el país se espera iniciar en el primer semestre de 2021 con la aplicación de dosis a 15 millones de personas pertenecientes a grupos de riesgo, de las cuales ya se han adquirido 10 millones y existen acuerdo para las 5 millones restantes. Una noticia que esperamos con muchas ansias. Con ansias también debe estar el ahora exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de que El Espectador revelara 24.000 audios que tenía el expediente del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, quien fue encarcelado por más de un año acusado de narcotráfico y quien fue dejado en libertad en mayo de 2019, luego de que la Justicia Especial para la Paz considerara que no existía evidencia clara de que hubiese cometido un delito con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. La revelación de estos audios ha demostrado que efectivamente existía material probatorio, pero que este fue ocultado desde la Fiscalía. Martínez se ha defendido diciendo que no conocía ninguno de estos audios, pero sus explicaciones no han tenido mayor calado. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ha anunciado acciones legales contra el exfiscal general por una presunta obstrucción a la justicia. Después de este corte, tendremos a una exministra y a una señora de la política. Sean todos ustedes bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Seguimos aquí en Un Toque de Romero esta noche, Santiago, con una señora de la política colombiana que... Sí, una protagonista de las últimas décadas, que fue alcaldesa de Bogotá, ministra de Trabajo, candidata a la presidencia de la vicepresidencia. Y representante pues de la izquierda colombiana, ha estado en el Polo Democrático, en algunos momentos aspiró en una alianza con la Unión Patriótica, sí, Maíz, señor. Y el Polo Democrático es nada más y nada menos que la doctora Clara López Obregón. Doctora Clara, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, aquí sigo juiciosa en cuarentena, acostumbrándome a esta nueva normalidad que de verdad es muy austera. Usted, doctora Clara, a través de la historia, quizá fue protagonista al hacer las denuncias de dos de los escándalos más importantes de la historia política del país, cuando terminando su trabajo como auditora general de la República denunció lo que después terminó en la parapolítica, que fue un escándalo, pues digamos, grandísimo para el país y que hoy todavía sigue teniendo episodios. Y también cuando estuvo ese tiempo como alcaldesa de Bogotá designada por el doctor Juan Manuel Santos después de que saliera Samuel Moreno,
denunció lo de los falsos positivos en Soacha. ¿Qué significa para usted tanto la parapolítica como el tema de los falsos positivos? Bueno, son dos caras de la misma moneda. Esa degradación tan impresionante que tuvo el conflicto armado en nuestro país, que sectores que se consideraban absolutamente decentes y morales, decentes a toda prueba, acabaron involucrados en andanzas con grupos armados fuera de la ley, en una campaña de contrainsurgencia que llegó incluso a generar lo que a mí me pareció en ese momento como violación a los derechos humanos algo inasible, que por conseguir licencias, vacaciones, ascensos o recursos económicos se asesinara, no se asesinara, porque primero se desaparecía al joven y después se le asesinaba y se le presentaba como muerto en combate a medicina legal. Yo denuncié en ese momento los casos de Ocaña, Santander, pero de ese tiempo para acá pues han aparecido en muchísimos de los cementerios del país. A propósito de esos episodios, exministra, con las buenas noches, pues digamos que usted también fue candidata a la alcaldía de Bogotá por la Unión Patriótica en su primera candidatura, en un momento, Diego, en el que el país veía cómo caían asesinados uno a uno las personas que hacían parte de este partido político. Lo que hoy vive el país con el asesinato de líderes sociales es similar al genocidio político que se cometió contra la Unión Patriótica. No tengo la menor duda. Eso fue en el año 1988, en plena guerra sucia, como la denominábamos en ese momento, en que al comienzo, 3 años antes, empezaron a llegar noticias fraccionadas de un lugar del país, de otro lugar del país, en que se informaba que habían asesinado a un dirigente comunal, a un dirigente sindical, a un concejal, desde luego a la totalidad prácticamente de la bancada de la Unión Patriótica en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Y la realidad es que los líderes sociales de esa época eran los líderes políticos de la Unión Patriótica. Hoy, desde luego, la dispersión de las izquierdas y de los sectores alternativos no permiten ubicar el asesinato de líderes y lideresas sociales en un partido político, pero la realidad es que el fenómeno es el mismo y está cogiendo impulso, se está moviendo. Mire, este año llevamos 70 masacres. ¿A quién se le iba a ocurrir eso a 3, 4 años de firmada la paz con la antigua guerrilla de las FARC? Y ni hablar del número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, que en este año ya van más de 260, 270, y lo que es muy grave, los reincorporados, los firmantes del acuerdo de paz, que ya suman otros 240 asesinatos. Entonces la paz se está disolviendo en una violencia que viene desde luego de los enemigos de la paz de siempre, pero uno ve que como en esa época, hoy no está tan estigmatizado ni tan silenciado el tema como lo fue en los años 80, hoy se habla de eso, pero de lo que no se habla es de quiénes lo están haciendo, quiénes son los autores intelectuales. ¿Serán los mismos, doctora? ¿Serán los mismos que en aquella época? Pues claro que sí, es que yo creo que esto es asesinato para adelantar finalidades políticas y económicas, y dentro de las económicas las criminales. Y en esa época, recuérdese que los grupos paramilitares estaban intermezclados con el narcotráfico, y uno decía que se hacían favores mutuamente, ¿no? Entonces hacían limpieza social, entre comillas, ese término tan denigrante, mataban gente y en compensación miraba el ejército
en la otra dirección mientras pasaban los cargamentos de coca. Yo me imagino que eso mismo debe estar pasando hoy, porque uno no se explica por qué en sitios que están básicamente militarizados, como el departamento del Cauca, como el departamento de Antioquia, suceden tantos hechos de sangre sin que nadie oiga o vea nada. Eso es absolutamente imposible, a menos que haya algún tipo de connivencia entre grupos armados ilegales dedicados a actividades como la minería ilegal, el tráfico de estupefacientes, hasta la trata humana, y quienes están cometiendo los asesinatos, que son precisamente las personas que los denuncian y que están en las causas de proteger a sus comunidades y sus territorios. Pero doctora Clara, usted escuchó las declaraciones del presidente Duque en Bolivia esta semana. Pues esas en particular no las escuché, pero pues me las imagino. Él piensa que aquí no está pasando nada. Sí entiendo, ahora estoy recordando, fue que alguien le llamó paramilitar y él le contestó de una manera, pues como es de costumbre, es como si viviéramos en dos países distintos. El presidente en su torre de cristal de la Casa de Nariño y el resto del país que se está disolviendo en desempleo, en miseria y en sangre. Doctora Clara, hablemos un poco de política, porque usted ha participado en muchos procesos electorales. Últimamente hemos visto que ha estado pues como tranquila, otras bambalinas, pues no sabemos en qué se encuentra ahora, pero sabemos que en algún momento aspiró en el año 2015 a la alcaldía de Bogotá, luego de haber sido la secretaria de gobierno de Samuel Moreno. Cuando a él lo destituyeron, pues estuvo de alcaldesa designada. Pero ¿usted cree que en esa aspiración del año 2015 todos creyeron que usted iba a ser una rival muy fuerte a la alcaldía de Bogotá y terminó estando en el tercer lugar? ¿Usted cree que la gente en ese momento le cobró su cercanía con este señor Moreno? Pues no sé, verdaderamente, claro que los medios de comunicación se dedicaron a hacer ese vínculo de manera permanente en todos los debates, en todas las entrevistas. Pareciera que yo no tuviera programa, sino solamente haber sido funcionaria de Samuel Moreno Rojas, como si eso de por sí lo convirtiera a uno en criminal, pero no tuvieron la misma actitud cuando fui alcaldesa. Logré pasar de 15% de opinión favorable para salir con el 75%, que en ese momento era el más alto registrado por alcalde alguno desde que se hacen las encuestas. Yo creo y que está claro su liderazgo y que lo ejerció muy bien en Bogotá y su papel. Sí, pero lo que la gente no sabe, y yo no sabía en ese momento, solo lo intuíamos porque a unos contaban que el candidato Peñalosa tenía bodegas de gente usando el internet o no sé qué. Creo que eso no era cierto. Lo que resultó ser cierto es que contrató a Cambridge Analytica, la misma que interfirió en las elecciones de Brexit en Inglaterra y que fue acusada de favorecer a Donald Trump en la primera elección a la presidencia de la República, la primera campaña. Entonces aquí sí se practicó y se usó como laboratorio del Big Data aplicado de manera intencional a manipulación del elector, y lo pudimos constatar durante la campaña. Uno perdía pedazos grandísimos de electorado, especialmente en el occidente de Bogotá, cuando pasaban unos videos, no sé si usted se los recuerda, unos renders de cómo iba a quedar el río Bogotá, con unos senderos lindísimos y veleros sobre el río, o la gran autopista que iba a desembotellar a Engativá, a Kennedy, a Fontibón. Desde luego esas obras pues nunca se hicieron. Pero se utilizaron por Cambridge Analytica como el anzuelo para
la carnada para llevar a los electores a una votación que desde luego me derrotó a mí, pero también a Rafael Pardo, que tuvimos votaciones sensiblemente parecidas. Exalcaldesa, pero ahí precisamente con lo de Pardo, yo sí quisiera hacerle esta pregunta, aunque sea 5 años después. Si se suma su elección con los votos que recogió Rafael Pardo, ganan a Enrique Peñalosa. ¿Se arrepintió de no haberse juntado con Rafael Pardo? El que debía arrepentirse es él, porque yo desde luego le hice la propuesta, pero nunca recibí respuesta. ¿Qué pasó? La hice por conducto de Roy Barreras y tiempo después Roy Barreras me dijo que Rafael Pardo nunca le había contestado. Pero no, desde luego yo sí hice tomé la iniciativa porque veía lo que se venía, pero en fin, cada cual es dueño de su propio miedo. Yo creo que en ese momento Rafael Pardo pensaba que él podía ganar y no necesitaba la ayuda de nadie. Y doctora Clara, usted después de esa elección fue designada por el gobierno del presidente Santos como ministra de Trabajo y eso le costó la salida del Polo Democrático Alternativo. El Polo pasa, digamos, por una turbulencia y fue la salida de Jorge Robledo y su grupo El Moir del Polo Democrático. ¿Usted ha considerado la posibilidad de regresar al Polo abocada a esta situación? Bueno, lo primero es que tengo que aclararle que a mí no me costó la salida del Polo el Ministerio del Trabajo. Eso fue una decisión que se votó en el Comité Ejecutivo Nacional por una mayoría holgada y desde luego siempre el MOIR, el movimiento que encabeza el senador Jorge Enrique Robledo, que ahora tiene un nuevo nombre, se llama Dignidad. Sí. Ellos nunca aceptaron, aunque intervinieron en la redacción de la proposición hasta que quedó lo que ellos aceptaban y después no la firmaron. La realidad es que yo me salgo del Polo porque estaba fraguando el MOIR con otros miembros del Ejecutivo una expulsión para hacer algún show cuando yo estaba de ministra. Pero era porque en ese momento usted estaba de ministra del gobierno Santos y ellos estaban en oposición. Bueno, pero es que estábamos en oposición antes también. Nosotros tomamos una decisión que yo creo que tiene que valorarse en su integridad. Es que hay momentos en que hay temas que en criterio político sobrepasan la oposición y uno de esos fue desde luego la negociación con las FARC para lograr un acuerdo de paz. Y cuando en las elecciones del 2014 con Aida Bella sacamos 2 millones de votos y el doctor Zuluaga le había ganado a Juan Manuel Santos por 500.000. También en el Ejecutivo del Pueblo tuvimos una gran confrontación con el senador Robledo porque él quería votar en blanco y nosotros insistíamos en que por lo menos nos dieran la libertad para votar a conciencia, porque en ese momento a mí sí me parecía fundamental que ganara la proposición de la paz y no la de la guerra que proponía el doctor Zuluaga, e incluso llegó a anunciar, uy, se me está yendo la voz, perdón. Incluso llegó a anunciar que dormiría en una corbeta en el meridiano 82 en provocación a Nicaragua. ¿Se recuerda usted de esa sensible decisión de la Corte Internacional de Justicia? Entonces, que le arrebató tanto territorio marino a Colombia. Entonces, la verdad es que en la política las cosas no son blanco y negro. Y desde luego yo soy opositora del modelo económico que adelantó el presidente Juan Manuel Santos, y eso no obstaba para que pudiera actuar en un ministerio en función del proceso de paz y en función de los derechos de los trabajadores. Porque en ese momento, recuérdese que el TLC con los Estados Unidos tenía un programa de acción laboral muy progresista, que yo impulsé muchísimo siendo ministra, y todavía no se han logrado los objetivos porque hay una gran resistencia por parte del empresariado. Pero sin lugar a dudas logramos avances importantes como reducir 1 hora la jornada nocturna, un aumento del salario mínimo
bastante elevado en términos reales, no tanto como hubiéramos querido porque no quisieron negociar con nosotros los trabajadores un aumento superior, pero en fin, el trabajo se hizo y la verdad es que no se trataba de ser partido de oposición o partido de gobierno. Yo estuve en el ministerio con autorización de mi Comité Ejecutivo Nacional. Se trataba de poner la acción donde pone uno las palabras. Porque doctora es que Clara. Nunca oponerse y nunca mostrar que uno puede actuar en favor de Doctora una Clara, política pero, de la paz. pero no me respondió la pregunta. ¿Ha planteado volver al polo? ¿Se ha planteado, Bueno, se ha cuestionado? Nosotros en el movimiento que yo encabezo, que se llama Todos Somos Colombia, hemos hecho hicimos una asamblea y hemos hecho una declaración de apertura hacia una posible conversación con el Polo Democrático Alternativo. Incluso la hemos denominado la parábola del retorno, en esa bellísima... O sea que se iban a retornar. De Barba Jacob, si se acuerda usted, ¿no? De Porfirio Barba Jacob, que es de Santa Rosa Exacto. de Osos, antioqueño. Exactamente, porque ese poema es un poco la situación en que uno se encuentra, ¿no? Que si no sería el huerto que era de Ricard, pero pues hay que conversar, hay que discutir. El sector nuestro tiene mucha expectativa de esas conversaciones. Pensamos que esa es una opción muy importante, pero también hay otras. La política evoluciona y desde luego que en este debate electoral que se viene es fundamental promover una gran unidad, una gran convergencia de todos los sectores de izquierda, de todos los sectores alternativos, porque no podemos ir dispersos como nos pasó la vez pasada y perdimos la oportunidad de consolidar el proceso de paz. Así es que, sin lugar a dudas, lo que necesitamos ahora es esa gran convergencia y sea con el polo, dentro, fuera, de todas maneras coaligado. Tenemos que todos apoyar una consulta que saque una candidatura capaz de derrotar al uribismo en las próximas elecciones. Ya vamos a hablar de esa candidatura, doctora, pero me informan por el interno que tenemos una llamada desde Río Negro. Hola Clara, ¿cómo estás? Hablas con Álvaro. Hola, presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos de formales? Me dices presidente, después de que revelamos nuestro amor fugaz pero fogoso. Bueno, yo no sé quién lo reveló, pero sí, muy fugaz y desde luego de mucha nostalgia, pero nos separó muchísimo la vida, la política, las ideas y por encima de todo el proceso de paz. Yo lo lamento mucho. Pero mire que estamos hablando de la parábola del retorno. Mire que estamos hablando... Porque la paz la necesita Colombia por encima de cualquier cosa. Estamos hablando de la parábola del retorno, para dejar esa puerta abierta. Pero yo sí le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pesa más en la historia? ¿Que haya sido ministra de ese señor Santos o exnovia del mejor presidente que ha tenido Colombia? No, sin lugar a dudas, yo me siento muy orgullosa de haber sido ministra del presidente Juan Manuel Santos y de haber puesto un granito de arena para sacar adelante ese proceso de paz, y lo invito a que retire ese proyecto que trata de destruir la JEP, ese referendo que quiere acabar con la Corte Suprema de Justicia. No le queda bien, señor expresidente, ese tipo de actitudes, precisamente en esta coyuntura en que el país quiere abrir nuevas avenidas de cambio, nuevas avenidas de reconciliación. Como la avenida Álvaro Uribe en Miami. Me voy para atender los medios de Trump. Que estén muy bien. Adiós, que le vaya bien. Doctora Clara. ¿Y ustedes por qué me sacan ese tipo de entrevistas? Hola. Acaba de hablar usted antes de la llamada del expresidente Uribe de lo que se viene y el futuro para la política y las coaliciones que hay que hacer. ¿Qué sigue en el futuro de la carrera de la doctora Clara? ¿Espera usted aspirar a algún cargo?
¿O cuál es Pues desde luego, el panorama? esa siempre es la vida de la persona que se mete a la política, es aspirar en todas las elecciones. No necesariamente para ganar, pero para mover ideas. Entonces, sí, yo voy a participar en el próximo debate electoral, pero todavía no hemos tomado las decisiones sobre en qué capacidad, si vamos al Senado, si tomamos otras decisiones, pero sí voy a estar presente. ¿Y cómo está viendo usted que se compone el tema para las elecciones presidenciales? Bueno, yo lo estoy viendo muy complejo, muy enredado. Me parece que el país necesita recapacitar. Creo que no podemos hacer una repetición del año 2018, eso no quedó bien. Y hoy en día, hasta ahora, los actores son los mismos. Entonces, espero que en la evolución de este año, del año entrante, se vaya clarificando el panorama, pero yo voy a estar promoviendo convergencia, unidad y un programa de profundo cambio social. Creo que uno de los temas más graves que va a tener que afrontar Colombia es cómo vamos a darle la mano a toda esa gente que le fue tan mal en esta pandemia. ¿Y usted, doctora? El ingreso mínimo es fundamental. De acuerdo, pero ya que mencionó la campaña 2018, donde usted fue fórmula del doctor Humberto de la Calle, en esa campaña pues eligió la primer mujer vicepresidente de la República en la historia de Colombia, que es la doctora Marta Lucía Ramírez. ¿Cuál es el balance que puede hacer usted como mujer y como política del paso de la doctora Marta Lucía por la vicepresidencia? Yo a veces pienso que está muy sobrevalorado hablar solamente del género y no de lo que representan las ideas políticas de la mujer en la política. Porque, por ejemplo, yo pues admiro y respeto muchísimo a la doctora Marta Lucía Ramírez, pero su posición política es una posición muy parecida a los de los varones que ella acompaña. Me parece que uno tiene que buscar las nuevas masculinidades y las nuevas formas de hacer política, buscando por encima de todo tejer reconciliación, tejer paz, y eso requiere una profunda sensibilidad social que la veo muy ausente de este gobierno, y eso siempre había estado a cargo de las damas, pero no ha sido ese el caso de la doctora Marta Lucía. Doctora Clara, para nosotros en Medellín ha sido un placer estar con usted esta noche. Muchas gracias por atendernos esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estuvo la doctora Clara López y sus ideas. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan una feliz noche.